Hace unos años usted publicó un libro con el título Los derechos humanos en el pensamiento actual, en el que analizaba las distintas corrientes que se proponen fundamentar los derechos humanos. ¿Cuáles son esas corrientes y qué nos dicen a las mujeres y hombres de hoy? Bueno, efectivamente, originalmente, como dijimos ya, los derechos humanos estaban fundados en la ley natural, según fundamentalmente las concepciones modernas del derecho natural y de los derechos naturales, pero eh, más adelante aparecieron una serie de autores y corrientes que intentaban fundamentar los derechos humanos aparte de la tradición central de Occidente, como la llaman algunos autores. Es decir, fundamentarlos de otro modo. Por ejemplo, los autores marxistas, a pesar de que Marx decía que los derechos humanos eran un invento de los burgueses para molestar a los obreros, en este trabajo que Judenfrage, del que hablamos recién, a pesar de eso, los soviéticos y en los países de la órbita soviética de los años 30, 40, 50, se escribieron varios libros sobre derechos humanos y artículos sobre derechos humanos. Y en estos libros se decía que los derechos humanos eran, que reconocía la Unión Soviética, eran primero de carácter masivo, es decir, no individual, sino social, masivo, y en segundo lugar que tenían carácter de derechos sociales, en el sentido de que establecían las condiciones económicas y políticas para el desarrollo pero de la vida de la comunidad, no de cada individuo. Es decir, se eliminaba la perspectiva individual. Efectivamente, esto es primero es un engaño, porque todos sabemos que en la Unión Soviética no se respetaban ni los derechos, ni los sociales, ni los no sociales, ni los masivos, ni los individuales. Digamos, era una burla clara. Pero además de eso, es importante decir que al eliminar el individuo, efectivamente, en última instancia, el titular de los derechos es la persona humana y por lo tanto, si eliminamos a la persona humana del núcleo de titulares del derecho, estamos haciendo desaparecer la noción de derechos humanos. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con las versiones utilitaristas. Como ustedes saben, el utilitarismo que nació en Inglaterra a comienzos del siglo XIX, fin del siglo XVIII, por obra de Jeremy Bentham, el utilitarismo sostiene que lo bueno es aquello que es útil para el mayor número, la mayor utilidad para el mayor número. Lo que trae la mayor utilidad para el mayor número, eso es lo bueno, y lo que trae el mayor dolor para el mayor número es lo malo. La utilidad está, como ustedes sabrán también, se trata de una corriente hedonista y por lo tanto la utilidad se entiende como el mayor placer y por lo tanto el mayor dolor se entiende como el mal. Es decir, aquello que contribuye al mayor placer del mayor número es lo bueno y lo contrario, lo que contribuye al mayor mal del mayor número es lo malo. Ahora bien, en este esquema no entra noción de derechos. Además, el mayor bienestar por el mayor número sobrepasa todos los otros bienes y por lo tanto no puede hablarse de respeto del derecho a la amistad, ni a la salud, ni propiamente, salvo que entre dentro de los esquemas del utilitarismo. Y esto hizo que Bentham se riera de los derechos humanos y dijera que eran una bastarda ralea de monstruos. Es decir, el utilitarismo originario no aceptó la noción de derechos humanos, pero ya en el siglo XIX, un poco más adelante, pero sobre todo en el siglo XX, autores como Thomas Scanlon o Richard Frey
han sostenido que es posible defender la noción de derechos humanos desde una perspectiva utilitarista. ¿Y cómo? Porque hay ciertas conductas que en general son útiles para el mayor número y otras que en general son dañinas para el mayor número y traen dolor y por lo tanto son malas. Entonces, de esa generalidad se pueden extraer ciertas constantes según la cual algunas conductas se tiene derecho a que se realicen o a realizarlas y otras conductas se tiene derecho a evitar que se realicen. Pero estos derechos son siempre derechos prima facie, es decir, que se tienen en principio, pero cuando la mayor utilidad para el mayor número exige que se dejen de lado, se dejan de lado. Por eso, las fundamentaciones utilitaristas de los derechos humanos traen como consecuencia, por ejemplo, la aceptación de un derecho al aborto. ¿Por qué? Porque si conviene en un contexto determinado que la mujer se solucione el problema que tiene de perder el viaje a Europa porque se quedó embarazada, en ese caso efectivamente tiene derecho a abortar. Es decir, es un sistema de defensa de los derechos muy relativo y que al fin, en definitiva, no contribuye en nada al establecimiento de derechos humanos sólidos, universales y bien fundados. Podríamos hacer algunas otras consideraciones respecto a otros temas, pero siempre la conclusión será la misma. Si sacamos la naturaleza humana, si sacamos los bienes humanos que se corresponden con esa naturaleza, si sacamos las dimensiones centrales del perfeccionamiento humano y las facultades que las promueven y defienden y hacen real su respeto, si eliminamos todo eso, no existe fundamentación sólida, coherente, consistente de los derechos humanos. Son intentos de fundamentación destinados de antemano al fracaso. Y de hecho fracasan, porque efectivamente no respetan ni la dignidad de la persona humana, ni la integridad de la naturaleza humana y de sus dimensiones